Que Dios les bendiga. Le habla el pastor Diego Zacarías. Vamos a leer la palabra de Dios, el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y la obedece? Palabra de Dios. Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad máxima. Cuando el ambiente de hoy predomina la violencia, ladronismo, peligro, desempleo y otras cosas más, en el presente hay un sinfín de tormentas que atacan la vida del hombre. Esta puede ser internas, anémicas, físicas, familiares, financieras, laborales y de todo índole. ¿Qué hacer frente a las tormentas de la vida? Para responder esta interrogante, utilizaré dos historias bíblicas que hablan de la tormenta. Son diferentes, pero nos presentan lo que hay que hacer cuando llega la tormenta. Este tema de hoy que quiero tocar se llama Seguros en Cristo. Lo primero que necesitamos al enfrentar las tormentas de la vida es, tema número 1, estar seguro que lo que hacemos estar dentro de la voluntad de Dios. Como hemos leído, versículo 22. Aconteció un día que entró él en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Estos discípulos subieron a la barca para pasar el otro lado, no porque ellos quisieron, no porque se le ocurrió a ellos por la cabeza hacer eso, no, sino porque el mismo Señor les dijo. El Señor le dijo que subieran a la barca. Fue el Señor que le dijo a ellos: vamos a subir en la barca, suban en la barca. Y le dijo más, el Señor le dijo: pasemos al otro lado del lago. Ellos obedecieron al Señor. ¿Vio? Apreciables hermanos y amigos, es de vital importancia en que en todo lo que hagamos estemos obedeciendo la voz del Señor. La garantía de salir vivos de la tormenta de la vida es estar según el plan y seguir el plan de Dios. ¿Me entiende? Los discípulos no se subieron a la barca porque dijeron: bueno, me voy a subir porque se me da la gana, se me ocurre. No. Ellos subieron por una orden, por una voluntad, la voluntad de Dios. O sea que ellos estaban subiendo a la barca porque el Señor le dijo. Y le dijo: pasemos del otro lado. Entonces los discípulos no estaban haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de Jesús. Lo que Jesús le estaba pidiendo que ellos hagan. Tema número 1 para estar seguros en Cristo es estar dentro de la voluntad de Dios. Primer tema que quiero tocarte es: para estar seguro, siempre debemos hacer todo lo que hagamos dentro de la voluntad de Dios. Los discípulos, repito, subieron en la barca no porque ellos querían, sino porque esa era la voluntad de Dios. Tema número 2. Para enfrentar las tormentas de la vida necesitamos la presencia de Jesús en nuestra barca. Versículos 22 y 23. Pero mientras navegaban, él se dormía
y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Pero ¿qué pasó? Jesús estaba en la barca. Tenés que entender, Jesús entró en la barca, ¿me entiende? Con ellos. Jesús iba a navegar con ellos. Jesús estaba con ellos. Entonces, para enfrentar la tormenta de la vida necesitamos la presencia de Jesús en nuestra barca. Si la presencia de Dios no está en nuestra barca, estamos en un riesgo de fracasar totalmente. Entonces Jesús entró en la barca y navegaron juntos. Tema número 2. Siempre Jesús tiene que estar en la barca. La presencia de Jesús en nuestra barca, en nuestra vida. La barca representa la vida. En nuestra vida tiene que estar. Jesús descansaba tranquilamente en la barca. La presencia del Señor debe darnos en paz. La presencia de Dios debe darnos paz, tranquilidad y descanso de saber que todo está bajo control. Te repito, la presencia del Señor debe darnos paz, tranquilidad y descanso de saber que todo está bajo control. Saber que Jesús está en la barca. Quiero hacerte una pregunta, usted que me está escuchando. ¿Jesús está en tu barca? ¿Jesús está en tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te pidió? ¿Le dejaste a Jesús entrar contigo en la barca? Entonces tenga paz. Tema número 3. Es necesario estar consciente que la presencia del Señor en nuestra vida no examina, o sea, no es que evita de la realidad de las tormentas. No es que no va a haber tormentas. No significa que si Jesús está en nuestras vidas no va a haber tormenta. No, las tormentas son inevitables. Porque mira lo que dice: mientras navegaban, el Señor se durmió en la barca y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. O sea que Dios esté con nosotros no nos garantiza que no va a haber tormentas, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. No, solo que en el medio de la dificultad, en el medio de las tormentas, el Señor está con nosotros. Escuche bien, en que Jesús estuviera con ellos no les evitó la tormenta. Muchas veces nosotros decimos: pero yo le estoy sirviendo al Señor, pero ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta lucha? ¿Por qué tengo estas dificultades? Pero que Jesús esté en nuestras vidas no nos garantiza que no va a haber tormentas. Tormentas se van a presentar, inseguridad, problemas, dificultades, son cosas que se nos van a presentar. Pero tienes que entender algo, que las tormentas de la vida solo son oportunidades para que el Señor se glorifique. Quiero que entienda esta frase que te desato en esta hora. Tienes que entender esto: la tormenta de la vida solo son oportunidades para que el Señor se glorifique. O sea, lo que usted está pasando, lo que usted está enfrentando, es una oportunidad para que el Señor se glorifique. Quiero que digas conmigo: lo que estoy pasando es una oportunidad para que Dios se glorifique. Tenés que entender eso. ¿Por qué? Porque cuando estás dentro de la voluntad de Dios y tienes a Jesús contigo en la barca, van a venir tormentas, van a venir dificultades, van a venir problemas. Pero tenés que entender una cosa: en medio de las tormentas el Señor se va a glorificar. El versículo 24 dice: y vinieron a Él. Esto es mejor que podemos hacer: acercarnos al Señor. ¿Me entiende? Cuando hay tormentas, cuando hay dificultades, tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos. Vinieron a Él, vinieron a Jesús y lo despertaron. Cuando estés en problemas, en dificultades, lo mejor que puede hacer
es acercarte al Señor Jesús, acercarnos a Él. Después de venir a Él, clamaron diciéndole: Maestro, Maestro, que perecemos. Se acercaron donde estaba Jesús. Y cuando se acercaron a Jesús, ellos clamaron. Para clamar, para orar, debemos acercarnos a Jesús. Después de venir a Él, clamaron diciéndole: Maestro, Maestro, que perecemos. La Biblia dice: clámame a mí y yo te responderé. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Estos claramente, los discípulos, al ver el fuerte viento, el peligro, la tempestad, corrieron, fueron donde estaba Jesús, clamaron a Jesús: Señor, Maestro, que perecemos. Y el Señor le respondió, porque como ya le dije, el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clámame a mí que yo te responderé. Frente a la tormenta clama, frente a la tempestad clama, frente al peligro clama. ¿Entiende? Él calmará la tormenta, Él reprenderá el viento, Él nos dará bonanza. Te repito, Él calmará la tormenta, Él reprenderá el viento, Él nos dará bonanza. El Señor espera fe de nosotros. ¿Por qué Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Fe. El Señor espera fe de nosotros para salir de los momentos difíciles de la vida. En el versículo 25 podemos ver que el Señor le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí y de usted, querido oyente? La fe. La fe. ¿Y cómo, pastor, voy a tener fe? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Acercándote al Señor. El Señor espera, repito, de nosotros fe. Fe es lo que el Señor espera de nosotros para salir de los momentos difíciles de la vida. Apreciable hermanos y amigos, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta que estás enfrentando? ¿Cuál es la tormenta? ¿El desempleo? ¿La inseguridad? ¿Problema en la familia? ¿Problema en el matrimonio? ¿Cuál es la tormenta que estás enfrentando? Tema número 1, como te toqué: estar seguro que lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios. Si usted está seguro que la tormenta que usted está enfrentando está dentro de la voluntad de Dios, no te preocupe. Tema número 2: entender que es necesario la presencia de Jesús en nuestra vida. Ya le aceptaste a Jesús como tu Salvador, Jesús maneja tu vida, todo estará bien. Es necesario estar consciente que la presencia del Señor en nuestra vida, esto tenés que estar consciente, no evita de la realidad de las tormentas. Esto no es que usted le tiene a Jesús, está en la voluntad de Dios. Hay personas que dicen: no sé por qué estoy pasando tantos problemas si yo le estoy sirviendo a Dios. Pero que tú le estés sirviendo a Dios no significa que no va a haber tormenta, no significa que no va a haber problemas, no significa que no va a haber momento de enfermedad, momento de dolor. La diferencia es que el Señor va a reprender esos vientos, va a reprender esas olas, y el Señor va a hacer bonanza. Tienes que entender eso. Y el número 4, lo que debemos hacer frente a las tormentas de la vida es invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Te vuelvo a preguntar: ¿cuál es tu tormenta? ¿Estás seguros en Cristo? Con Cristo estás más que seguro. Entonces, si lo que estás haciendo está bajo la voluntad de Dios, no te preocupes. Si estás enfrentando problemas, dificultades, pero estás haciendo lo que el Señor te pidió que haga, no te preocupes. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos del otro lado. Repito, los discípulos no estaban en la barca porque ellos querían, sino porque el Señor les pidió que subieran en la barca. Si estás en medio de una tempestad,
que estás bajo la voluntad de Dios, no te preocupe, no vas a perecer, vas a vencer, porque en Jesús estamos seguros. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Diego Zacarías. Recuerda, suscríbete en el canal y que Dios te bendiga mucho. Compartí con tus amigos que de repente se sienten inseguros. Muéstrale que hay seguridad en Jesús. Por eso te digo, seguros en Cristo. Que Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús. Será hasta el próximo video. Suscríbete al canal para recibir muchos videos de predicación y consejos bíblicos. Que Dios le bendiga. Le habló el pastor Diego Zacarías.